Bueno, vamos a poner a grabar, compartimos pantalla y empezamos con el módulo 2. De acuerdo. Aquí estamos. En este módulo vamos a hablar primero de la salud mental de los profesionales de la psicología, de las relaciones duales o múltiples con pacientes y terceras personas implicadas en la intervención, que es un tema que ha salido y que responderá a muchas dudas que han surgido el día de hoy, y también de lo que llamamos el acoso sexual. Bueno, con respecto a la salud mental de los profesionales de la psicología, este es un tema que cuando sale es sorprendente y que en el fondo de alguna forma es reconfortante para mí como profesor, que después haya generado no solo controversia, sino que los compañeros han hecho trabajos muy interesantes, alguno está puesto en la parte de aportaciones con respecto a este tema, que es bastante desconocido, ¿no? Los psicólogos, por el hecho de serlos, estamos todos bien mentalmente. ¿Qué les parece? Cristian. A ver, básicamente, no por ser psicólogo tienes que Ahí estar está. perfectamente de la cabeza. O sea, es más, hay Ajá. psicólogos que van a psicólogos y no hay ningún problema tampoco. Es simplemente, yo qué sé, imagínese que un psicólogo pasa por una ruptura y en ese caso, pues ahora mismo no está capacitado realmente para trabajar porque no está dentro de, a lo mejor la ruptura le ha destrozado, entre comillas, como se suele decir, me ha destrozado la vida, no me voy a recuperar de esta, el no sé qué, eso, todo eso le afecta al propio profesional de cara a otros pacientes. Por tanto, a lo mejor en ese momento lo que necesitas es ayuda, no prestar ayuda como servicio. Exacto. Entonces, no significa que un psicólogo que sea capacitado en ejercer su profesión esté bien de la cabeza, por así llamarlo. O sea, no tiene todo ordenado, o sea, es una persona más. Bien. Yo quiero apuntar Dime. también que es verdad, a mí muchas veces por el mero hecho de ser psicólogo, ya parece que tienes que ser un pilar indestructible, es decir, no somos Efectivamente. personas que no padecemos pues nuestros malos momentos, como que tenemos que estar siempre ahí a piñón y no tenemos nuestros bajones, ¿no? De hecho, la mayoría de ustedes, a mí me ha pasado, ¿no? Que tienes hermanos o en tu familia siempre que hay algún problema te llaman para decir, mira, habla con tu hermano que lo veo deprimido, o cuando estás triste les extraña porque se supone que tú no puedes estar triste, no puedes estar ansioso, no puedes estar preocupado. Entonces, se dan muchas situaciones que responden un poco a un estereotipo de lo que se supone que tiene que tener un psicólogo. También está un poco la controversia que he visto en varios artículos, porque además esto, ya les digo, ha generado mucha tinta por parte de los compañeros, en los que la gente piensa que hay diferentes causas por las cuales uno entra en la carrera, ¿no? Hay gente que entra en la carrera sin tener ni idea de por qué entra, hay gente que entra en la carrera porque tiene problemas en su familia y lo que quiere es intentar mejorar la situación psicológica de su familia, o hay gente que entra en la carrera porque tiene problemas personales y quiere curarse, ¿de acuerdo? Esta es un poco el estereotipo o lo que se suele considerar en este sentido, ¿no? De hecho, hay gente que lo que dice es que para entrar a la carrera de psicología primero tenían que hacerte una evaluación para ver si estás bien mentalmente. Bueno, esto también sería bastante discutible, ¿no? Porque si fuera así, tendríamos que hacerlo con todas las profesiones, no solo con psicología. Pero bueno, Donde yo soy psicólogo egresada de Venezuela primero, y cuando yo entré a la facultad de psicología, nos hacían pruebas, tanto técnicas como proyectivas, ¿dónde fue eso? para en Venezuela. Vale. Pero te En una de podía... las facultades, de las tres Vale. facultades que habían cuando yo estudié, la facultad de donde yo me gradué, que era la Universidad Rafael Urdaneta, te hacía una prueba de selección, no de conocimiento, sino de perfil de personalidad, a ver si estabas capacitado para poder cursar la carrera, y además te exigían durante un tiempo, no sé qué tanto se cumplía, pero yo lo hice, estar en seguimiento psicoterapéutico. Vale. Yo creo que eso es muy polémico, ¿de acuerdo? Porque ten en cuenta que tú vas a pasar pruebas a gente de 18 años, a gente de 19 años que empiezan la carrera, son gente que está Ujú. en proceso madurativo en cuestiones de personalidad y es posible que con mucha facilidad puedas detectar problemas que si a lo mejor no te pones a intervenir se resolvieran, ¿de acuerdo? Como estábamos hablando antes, que somos personas. El problema de eso también es quién tiene el criterio de lo que está bien y lo que está mal
y si de alguna forma el hecho de hacer esto en el fondo no implica una discriminación, ¿no? Es como imagínate que pasamos pruebas psicológicas a todos los políticos. ¿Por qué? Porque queremos evitar que entre los políticos haya gente que tenga un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo o que tenga problemas de ansiedad. Imagínate la que se nos montaría en ese sentido, ¿vale? Yo creo que es un tema polémico, pero no sería de los que haría pruebas para descartar a gente que quiere hacer esta carrera. Para eso están las leyes, los reglamentos, las comisiones deontológicas, el código deontológico, es decir, independientemente de las razones por las que tú entres a una carrera, da igual la que sea, ¿de acuerdo? Y por las cuales decidas profesionalmente desarrollarte, la cuestión no es si estás bien o mal de la cabeza, la cuestión es si tu conducta va a influir negativamente en alguien, va a implicar un daño a alguien o va a estar saliéndose de las leyes, de las limitaciones y las normas. ¿De acuerdo? Da igual si estás bien de la cabeza o no estás bien de la cabeza. Si no haces bien tu trabajo, se puede demostrar, o cometes daños o delitos contra alguien, te va a caer la ley encima, da igual si estás bien o mal de la cabeza. ¿Vale? Ya. Yo ahí también tengo una duda. Dime, Cristian. A ver, yo no es que sea radical en este aspecto y tal, pero por ejemplo, una persona que pueda ser un psicópata pasa todo. O sea, y además es muy difícil que la ley le caiga sobre él porque es capaz de ir un paso más allá de la misma. Sí, sí. Entonces, a lo mejor, no sé, esto ya es muy hipotético. A lo mejor el hecho de poder hacer alguna prueba para saber si la persona muestra signos de empatía, como puede ser a lo mejor el electroencefalograma, que yo sé que es una técnica un poquito, lo que Indirecta. puede ser un poco cara o lo que sea, pero por lo menos el movimiento ocular, el tema de las imágenes y tal, por lo menos la persona se puede identificar reacciones tanto positivas o negativas que a lo mejor un psicópata pues que no ni siquiera parpadea, se la suda, por así Claro. llamarlo. El tema de todo eso, Cristian, es primero, hasta qué punto tú puedes utilizar una técnica que tenga suficiente contraste científico para decir que esta persona que tú dices que es psicópata lo es. Segundo, Claro. cuando vas a juzgar a alguien que todavía no ha hecho nada. Puede ser que te dé psicopatía, pero que en su vida, es decir, yo estoy seguro, de hecho los trastornos de personalidad son de los problemas más frecuentes, y la mayoría de la gente con trastornos de personalidad no acude en su vida a un psicólogo. Y hay muchos que se mueren con un trastorno de personalidad y nunca han sido personas antisociales ni incompatibles, han sido personas que han terminado quedándose solas, con problemas de relaciones interpersonales, etc. Entonces, el empezar antes de que la persona haga algo es muy arriesgado, porque de alguna forma quizás nos iríamos a ese tipo de sociedad del gran hermano, ¿de acuerdo? A una sociedad en la que empezamos a discriminar a la gente por lo que es, no por lo que hace, ¿de acuerdo? Y el tema es quién tiene el criterio de lo que está bien y está mal en ese sentido. En su momento, yo también me voy a ir un poco a lo radical para que lo tengan claro. En su momento, los nazis empezaron a decir que los que tenían que estar excluidos eran los judíos, después los homosexuales, después los retrasados, después, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, de alguna forma, cuando alguien se erige con un criterio de verdad que científicamente no es demostrable y sobre todo en base a cuestiones que no implican que esa persona haya hecho nada, tenemos un riesgo importante que yo no recomiendo. ¿De acuerdo? Ya te digo, estoy totalmente seguro de que solo estadísticamente es probable que cualquiera de las personas que hagan la carrera tenga características psicopáticas, antisociales, esquizotípicas, etcétera, etcétera. Pero eso no es tan importante como que si siendo así tu conducta al final implica un daño para otra persona. Ahí es donde yo entraría. ¿Lo entienden Pero no hay un ahora? mayor riesgo, o sea, a ver, lo que yo quiero decir es que se supone de que lo del tema de la inclusión y la exclusión es algo muy delicado, es muy peleagudo porque es supremamente subjetivo, pienso yo. Sí. Y el detalle está que si yo voy a ver, si yo voy a escoger una profesión donde se supone que yo tengo que de alguna manera promover un bienestar emocional, que tengo que ser una persona que tiene ciertas características para
promover ese bienestar en los otros, ¿sí? No quiere decir que yo no pueda tener... problemas psicológicos, claro que los puedes tener, como todo el mundo. Pero sí puedo tener ciertas características también que puedan perjudicar, ¿vale? Pero el Al tema, bienestar del otro. claro, pero ¿quién tiene el criterio de lo que son características peliagudas o no? ¿Sabes lo que quiero decir? Al final es como en muchas otras profesiones. Ya te digo, yo puedo pasar un cuestionario de personalidad a todos los jueces de España y te puedo decir que van a salir muchos que tengan características incompatibles con el desempeño de la judicatura. Ya por eso, sin que haya sucedido nada, si su conducta se haya visto, si que eso se haya visto reflejado en su conducta, yo tengo que excluirlo de la judicatura. ¿En base a qué criterio? ¿Quién es el que dice eso? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, como eso es imposible de resolver, de alguna forma, para eso precisamente existen las leyes y las normas y los códigos deontológicos, y que si esa persona en su conducta realmente tiene como resultado el daño a alguien o el perjudicar de manera importante o perjudicar de alguna manera a esa persona, entonces ya sí entraríamos en otra historia, ¿vale? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Bueno, fíjense, ¿qué opción nos queda? Cuando aparecen signos evidentes de falta de autorregulación de la conducta profesional, se constata la posibilidad de causar un daño y no se produce una abstención o suspensión voluntaria del ejercicio de la psicología. Aquí sí estamos hablando de que tenemos conocimiento de que un compañero está actuando de manera perjudicial para sus pacientes. Es más, sabemos, yo no sé si alguno tiene algún compañero psicólogo que le pasa esto, pero en este caso estoy planteando que sabemos que hay un profesional que está ejerciendo, que tiene problemas importantes y que, como también tiene problemas económicos, ha decidido no dejar de ejercer porque necesita el dinero. ¿Vale? ¿Qué harían en esta situación? A ver, Tobías. Tendrás que denunciar, perdón. Bueno, Tobías. Repite, porfa, la pregunta. Vale. ¿Qué harías en el caso en el que supieras que un psicólogo, un compañero, está ejerciendo y sabes que tiene problemas de personalidad o problemas con el consumo de alcohol que se están reflejando en su conducta y está actuando inadecuadamente, produciendo problemas con los pacientes que atiende? Hombre, No si lo son deja. problemas ya palpables, pues hay que informar, me imagino. Vale, pero ¿y qué haces? ¿Denuncias tú a la comisión deontológica? Según los ¿Denuncias al datos que conozca. colegio? O sea, en primer lugar, obviamente, habría que hablar con él, a ver qué tal el tema, ¿no? A ver si hay algo ¿cómo se llama en español? Compliance, en inglés. Sí, sí. Y que evalúe él si puede hacer daño o no a sus pacientes o si es algo que al final, pues, sí lo puede manejar. Y en el peor de los casos, pues, si afecta a los pacientes, pero no hay un insight en eso, pues, que hay que informar al colegio. De acuerdo. El tema es que esto puede darse y es complicado, ¿vale? Ya verán que a medida que vayamos avanzando, lo que sucede en nuestra profesión aquí en España y en el Código Deontológico. Cuando hablamos de la salud mental del psicólogo, no nos estamos refiriendo tanto al estado de bienestar general, de satisfacción con la propia vida, de ausencia de estrés, de ilusión y de proyectos de futuro, sino más bien a la ausencia de trastornos mentales y a las conductas correspondientes que puedan causar daño al usuario o que los servicios del psicólogo o bien incapaciten al profesional temporal o definitivamente para el ejercicio de la profesión. Teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo del profesional, en cualquier modalidad, recuerden, ¿vale? Y como les dije ayer, es uno de los más complejos, además, ¿vale? Y teniendo en cuenta que estas intervenciones están guiadas por principios que permiten controlar lo posible las fuentes de error, de sesgo, etc., el problema es facilitar una toma de decisiones imparcial y rigurosa, competente, etc. Este primer capítulo, en este caso, cuando les hablamos de los aspectos relacionados con no hacer el bien o hacer principio el bien y no hacer el mal, perdón, está relacionado directamente con esto. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Cualquier persona, da igual la profesión que tenga, puede llegar a estar afectada por problemas psicológicos.
El tema es hasta qué punto esos problemas psicológicos están influyendo negativamente en tu proceder profesional. ¿De acuerdo? Tengo una duda, antes de que Dime. empiece mi vecino a taladrar otra vez. Vale. Con respecto a esto, ¿hay alguna manera de dar a conocer estas situaciones y que ese profesional reciba de repente un apoyo que necesita en ese momento puntual, que no sea llamado denuncia? O, ¿sabes? Porque de repente tú te enteras, es un colega y sabes que en ese momento pues, puede necesitar, pues eso, Sí, hay muchas. ayuda o una revisión, ¿verdad? El tema es Pero que es un llamarlo tema. denuncias, como no sé si hay El tema es que otra es un vía. tema, la cuestión es que es un tema complejo, un poco lo que estaba comentando todavía. Hay veces que esto quien lo conoce son compañeros, amigos, que lo saben, que son en su entorno, y a lo mejor entre uno de ellos decide hablar con él y decirle, mira, pues quizás en esta situación deberías de pensar en suspender un tiempo tu actuación profesional, en pedir ayuda, pero te puedes mandar al carajo, no lo puedes obligar. También puedes denunciarlo. Existe la posibilidad de que hagas una denuncia a la comisión deontológica o al colegio. Pero ya les digo, el tema es que de alguna manera quizás sería más fácil si uno de sus clientes presentara una denuncia a la comisión deontológica o al colegio como consecuencia de que ha visto que esta persona está mal y eso le está influyendo negativamente, porque la actuación como por parte de los compañeros, un poco lo que se recomienda es intentar hacer medidas que prevengan que esto suceda. ¿De acuerdo? Independientemente de eso, cualquier compañero o cualquier psicólogo puede denunciar a otro si cree que su actuación está siendo influida porque está mal de la cabeza. El tema es que lo tengas que demostrar. ¿Vale? Recuerden lo que estábamos hablando. El tema es que después hay que demostrar. ¿Vale? Y al final está lo de quién le pone el cascabel al gato. Es decir, si somos un grupo de amigos que sabemos que un compañero está mal, ¿quién de nosotros se lo va a decir? ¿De acuerdo? ¿Quién de nosotros le va a decir, mira, tío, estás mal de la cabeza, vete a que te ayuden? Porque te puede decir que él está mal, está tú, yo estoy estupendamente. En una de las características principales de los trastornos de la personalidad es no reconocer que tengo un problema. ¿De acuerdo? Es decir, que es un trastorno egosintónico. El trastorno anancástico de la personalidad puede llegar a ser una persona que se lava las manos 60 veces al día y no es como un trastorno obsesivo-compulsivo que lo hace para no sentir ansiedad. El anancástico se lava las manos 60 veces al día porque es que el resto de las personas somos muy guarras y no nos lavamos nunca. ¿De acuerdo? Y está totalmente convencido de lo que hace es correcto. ¿Vale? Entonces es un tema bastante complejo que a la hora de tomar decisiones, la mayoría de las recomendaciones van sobre actuaciones previas, ¿de acuerdo? Sobre que haya una formación sólida, sobre que haya la posibilidad desde las instituciones colegiales de ofrecer grupos de ayuda, actividades en las que se Eso cuide es la lo que salud mental de preguntaba. los profesionales, etc. Lo que pasa es que en España hay muy poco de eso y en muchos países hay muy poco de eso. Ahora lo iremos viendo con detalle. Vale. La cuestión es bajo qué circunstancias y con qué probabilidad uno de nosotros puede llegar a producir daño a otras personas debido a problemas personales. Es decir, como consecuencia de padecer algún tipo de episodio o trastorno, en definitiva, problemas de salud mental. Es más, ¿cuántos psicólogos sufren problemas de salud mental? Yo creo que pueden ser muchos. El tema es la palabra problema de salud mental, el tipo de problema, la intensidad del problema, la importancia del problema, la gravedad, la severidad, etc., ¿no? Además, ¿cuál es la naturaleza de la gravedad del trastorno? Disculpa, Dime. nosotros en el máster tenemos unas prácticas voluntarias que tratan de, pues una semana se hace terapeuta con otro compañero y otra semana se hace paciente y se supone que pues tienes que comentar algo real tuyo, ¿no? Para que sea la terapia lo más real posible, ¿no? Para trabajar pues habilidades y todo eso. Y tras esas prácticas todos nos hemos dado cuenta que si nosotros mismos tenemos pues esos problemas que a veces pensábamos que eran algo de la vida diaria y que muchos de ellos van con un diagnóstico detrás, que son problemas bastante graves, al final también te das cuenta que cuánto porcentaje de la población no tendrá un TOC o no tendrá cualquier otra Sí, cosa que no acude a de hecho, terapia, ¿no? una de las recomendaciones que se hacen es que ya desde la carrera se habilite la posibilidad de que la gente pueda tener una supervisión clínica en su trabajo, ¿de acuerdo? Que para poder ejercer tengas que pasar un tiempo haciendo supervisión con alguien, haciendo tu trabajo, que alguien te supervise cómo haces tu trabajo. Y en esa supervisión, en muchas ocasiones salen problemas personales que a lo mejor van a ser abordados desde esa perspectiva o minimizados en la medida de lo posible o paliados como consecuencia de que tú durante la carrera has tenido la posibilidad de acercarte incluso no solo a problemas de las personas que tratas, sino a tus propios problemas.
pero no de manera que a ti te estén fiscalizando o te estén controlando o te estén haciendo obedecer o ceñirte a un criterio clínico en una prueba que tiene gente que dice que tiene características psicométricas adecuadas y gente que no, ¿de acuerdo? Sino porque estás en una profesión que implica responsabilidad y que implica en general que estés bien mentalmente, y para eso lo que tenemos que intentar es que eso suceda, es decir, implementar todas nuestras herramientas desde la propia carrera, ya desde luego, una vez que estamos haciendo desde el colegio, para prevenir, evitar o paliar en la medida posible que los psicólogos que trabajen estén influidos por ello. Pues disculpa, Vale. yo eso, por ejemplo, lo entiendo. Si se ofrece luego ayuda en caso de que se detecte que ese profesional no está bien, porque es verdad que no es fiscalizar, pero en el fondo sí que tienes un ente que te está controlando a ver si estás bien o estás mal, cuando no te están a lo mejor luego ofreciendo por otro lado ni recursos ni medios para cuidar tu salud, ¿no? Desde los colegios de psicólogos o seguros profesionales, que si tú en algún momento tienes un bache en tu carrera profesional, pues que esté ese soporte ahí para tu Sí, autocuidado y que sí, puedas volver a... Claro, porque es que si no... sí. De hecho esto un poco coincide con uno de los aspectos que sale siempre en estas cuestiones, en esta acreditación, y es la participación de los psicólogos en el colegio. ¿Cuántos de ustedes han ido a una junta general del colegio? Yo he ido a una, ¿Uno ha ido a una? pero hace Yo me mucho. voy colegiando ahorita. ¿Eh? Me voy colegiando hasta ahorita. Vale. Pero la mayoría no ha ido nunca. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. en el fondo, si no participamos en el colegio, ¿cómo queremos cambiar el colegio? Tengan en cuenta, yo se los estaba comentando ayer, a ustedes les cobran una cuota. Y si queremos que el colegio funcione de alguna manera, mejorando aspectos que a nosotros nos parecen mal, lo que tenemos es que intentar participar. Existe comisión de intrusismo, existe comisión de violencia de género, existe comisión de intervención en desastres y en catástrofes, en clínica, etc. Entonces, hay que participar en el colegio. La única forma de cambiar esto es que nosotros estemos implicados. Es difícil pedir a alguna institución que en el fondo lo puede hacer más o menos grave, pero que está hecha por profesionales que están interesados en que la misma profesión avance. Entonces, esta participación es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es uno de los casos, uno de los aspectos que más trabajos ha generado de estos de fin de acreditación, pero es verdad que hace falta, ya no solo en el código deontológico, que ni siquiera lo menciona por el foro, y no solo en España, sino en muchos países, aunque fuera, hay sitios que lo comentan con más detalle, sino en el fondo el hecho de que en el colegio existan desde grupos de trabajo, desde intervenciones como seminarios y demás, en los que puedas ayudar a los compañeros o facilitar a los compañeros el que puedan abordar determinados temas personales. Sin embargo, la ley, y tal cual está montado hoy en día esto, se supone que si tú tienes un problema psicológico, tú vas a tu psicólogo, como cualquier ciudadano, ¿de acuerdo? O tú vas a tu psiquiatra, o tú vas... Pero el colegio, en principio, parece que... el colegio, y yo imagino que muchas otras instituciones, ¿no? Un poco esto se lo sacuden o no intervienen, porque se supone que tú eres igual que un ingeniero que trabaja en el muelle y que si tiene problemas psicológicos se va a su médico. ¿Vale? En todo caso, sería desde el colegio en donde se pudiera hacer esto. ¿Vale? Tengo una cuestión. Dime. Hablando de eso, hace poco yo solicité al colegio ese tema precisamente, el tema de ayuda al psicólogo, en mi caso, claro, concreto, de si existía esa posibilidad del colegio de poder ayudar Muy bien. a los psicólogos, pero nunca me contestaron. ¿No te contestaron siquiera? Aunque sea para decirte que no. No me contestaron nunca. Sí, Y como bueno, tal... te quedas un poco como... Sí. Estoy pagando una cuota. Efectivamente. Insisto, que si Creo pagamos que una cuota, tenemos que exigir en el colegio. Recuerden que yo de alguna forma he pertenecido a este colegio desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que esa cuota no se limita a que a final de año yo pueda declararlo en la Hacienda como gasto o que pueda asistir a algún curso de los que ofrece el colegio.
sino la participación del colegio en todos los aspectos relacionados con el colegio. Está hecho por profesionales de la psicología. A mí me pasó algo similar que a lo que Cristina, que también le solicité ayuda y tampoco me la dieron. O sea, ni siquiera me respondieron al correo tampoco. Ya, pues existe esa posibilidad y debería de implementarse, ¿vale? A mí, por ejemplo, lo que me pasó una vez es que recibí uno de los correos que ofertaban orientación laboral hace tiempo y llamé un poco para informarme sobre este servicio. Me dijeron que sí, que concertaríamos una cita para hablar un poco de lo que necesitara en ese momento, y al final me llamaron y un poco me dijeron que la información estaba toda en la página del colegio y que al final la orientación tenía que ver con la decisión que yo tomara en la vida. Digo, ya lo sé, gracias, pero es un poco lo que buscaba, pues eso era lo que ofrecían, básicamente, orientación. Vale, hombre. Yo creo... no, yo creo, Domingo, que el tema del colegio merecería un capítulo aparte o un tiempo aparte, porque creo que todos podemos aportar y que tenemos... Todos tenemos motivos para quejarnos de cómo funciona el colegio. Motivos para bien y para mal, está claro. Yo me estoy volviendo a ahora a incorporar, porque he estado trabajando en otro sector y ahora he vuelto por eso estoy con la formación, pero sí creo, y es una opinión, que primero que todos vamos a tener un problema de salud mental en la vida en algún momento, porque somos seres humanos. Los que no los hemos tenido ya lo tendremos, creo. Todos vamos a vivir un duelo o un momento, un periodo de estrés laboral muy agudo o muchas cosas. Entonces yo sí creo que es muy importante que los psicólogos tengamos nuestra ayuda psicológica. O sea, sí, el colegio es fundamental, pero insisto, esto no se cambia si no participas. No lo cambiamos nosotros, sí. No lo cambiamos si no lo cambiamos nosotros. No hay manera. Entonces, hay que ir a las comisiones, hay que presentar propuestas, hay que unirse en grupos y plantear situaciones para que el colegio los implemente. Y si no, dar la lata y convertirse en la mosca cojonera que da la lata hasta que al final me hacen caso. Si lo dejamos así, nos vamos a quedar en un grupo de personas que nos quejamos porque las cosas funcionan mal, pero pasa como con la política. Funcionan mal, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, no vamos a avanzar. ¿Vale? ¿Y en qué oportunidades se dan estas comisiones y de qué manera, por ejemplo, ahorita que no hay acceso presencial a lo que es la sede del colegio? Yo intenté, por ejemplo, nomás me entregaron el título, bueno, no me han entregado el título, pero nomás me dieron el respaldo del título, intentar acercarme al colegio para primero, principalmente saber cuáles son mis opciones laborales, a qué servicios tengo yo acceso en el colegio, de qué me puedo beneficiar. Y básicamente la respuesta fue eso, todo está en la sede. Evidentemente hay cosas que tú puedes leer, información que puedes leer, pero hay otras cosas en las que tú necesitas interactuar, donde tú necesitas preguntar, plantear dudas, solicitar ciertas cosas como eso. Por ejemplo, yo desde hace año y medio yo estoy personalmente estoy en psicoterapia y se supone que si yo soy profesional, parte del área, y también estoy pagando una cuota, se supone que yo podría o debería tener algún tipo de beneficio, como los médicos, ¿ok? En donde yo pudiese recibir algún tipo de ayuda o de eso, pues de orientación del mismo parte del colegio. Entonces, ¿cómo hago yo para acercarme al colegio si cuando voy a solicitar información me mandan a averiguar directamente en la página? Vale, el tema es que quizás hay que poner un paréntesis sobre esto en momentos de pandemia, porque es posible que haya determinadas actividades del colegio que se hayan visto limitadas por el tema de la distancia social, de los contagios, etcétera, etcétera, y haya cosas que el colegio ahora tenga suspendidas o que haya principalmente intentado delegarlas a no presencial, como este curso, por ejemplo, ¿no? Que antes era solo presencial y ahora es solamente online, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que todo este tipo de situaciones implican que el colegio debe de tener un servicio en ese sentido y debemos de reclamarlo. El tema es qué fuerza tiene una persona para reclamarlo y qué fuerza tiene un grupo para reclamarlo.
¿De acuerdo? Ahí es donde está un poco la solución, o ahí está donde está un poco la cuestión. ¿Hasta qué punto nosotros podemos terminar influyendo o intentando hacer que se genere este tipo de servicios como consecuencia de ir allí e intentar reclamarlo, ¿de acuerdo? Exigirlo de alguna forma. Mira, necesitamos crear esto. En su momento, cuando se creó lo de la Comisión de Catástrofes y Emergencias, que fue sobre el año, yo creo que fue sobre el 95, 96, entre el 95 y el 98, se creó como consecuencia de situaciones que había habido atentados o que había habido cuestiones meteorológicas con inundaciones y demás, pero porque hubo un grupo de compañeros que estuvieron interesados, hicieron la propuesta al COP, la Junta lo estudió, le pareció conveniente y crearon esta comisión o crearon este grupo de trabajo con respecto a eso. Esa posibilidad existe y el colegio no se va a negar, pero no es lo mismo que lo haga una persona que lo haga un grupo de personas. ¿De acuerdo? Evidentemente. Bueno, yo creo que esta es una excelente oportunidad, el hecho de tener contacto con los compañeros, que Sí, realmente pues no es sí. lo mismo Yo de hecho siempre recomiendo, que las personas que estamos interesadas exacto, en hacer propuestas importantes, pues nos demos a conocer, nos reunamos y hagamos nuestra lluvia de ideas sobre lo que consideramos que podemos aportar, no solamente reclamar, sino lo que podemos aportar. yo les recomiendo que ya que están en este grupo y que somos 20 y pico personas que estamos ahora coincidiendo, que no dejen de intentar contactar entre ustedes. Tengo varios grupos de años, desde hace años, en los que hacemos un grupo de chat de la gente que está en esta acreditación y después terminamos compartiendo información. Entonces, yo les recomiendo que se pongan en contacto, que se compartan los teléfonos. Yo al final dejaré tanto mi teléfono como mi correo electrónico por si me quieren desde meter en el grupo hasta preguntar información, pero sí, creo que es muy bueno que entre ustedes conecten para poder implementar o poder mejorar en la medida de lo posible el funcionamiento del colegio. ¿De acuerdo? Pues me parece muy bien. Bueno, todas estas preguntas que les pongo aquí es un poco lo que hemos estado respondiendo. Evidentemente hay psicólogos que puedan tener problemas de salud mental. Estos problemas de salud mental pueden tener distintos grados de severidad. Evidentemente influyen en muchas ocasiones en la eficacia del psicólogo. Normalmente esto no está contemplado en nuestro sistema de regulación. Se supone que tiene que ser así porque ya en el mismo capítulo, en el mismo artículo 6 nos dice que estamos basados en una profesión en la que hay que contemplar cuestiones de honestidad, cuestiones de rigurosidad, y para poder implementar exactamente el capítulo 6, lo normal es que seas una persona que eres estable o como mínimo que no estás, no tienes un problema grave, sino te iba a ser difícil ejercer y cumplir bien ese simple apartado. Y también que no existen realmente mecanismos colegiales, no solo en este colegio, ¿no? Sino en muchos sitios que aborden directamente este tema. Bueno, podríamos distinguir de cara a intentar ver cuál puede ser el impacto de la actuación sobre el problema de la conducta en aquellos trastornos en los que los afectados tienen conciencia del problema y de sus posibles inconvenientes, y de aquellos en los que no hay dicha toma de conciencia. Esto está basado en un poco en una profundización por mi parte de literatura al respecto. La mayoría de lo que he consultado con respecto a esto hacen esta distinción. Te dicen que hay psicólogos que pueden tener problemas, de los que son conscientes y pueden intervenir, y hay psicólogos de los que dicen que no son conscientes y no han tenido conciencia de esto. Estamos hablando de lo que habíamos hablado antes de los trastornos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Esta es un poco la barrera en la que la mayoría de lo que he consultado dicen que es la diferencia para saber si intervenir o no, o para delimitar si realmente va a haber más daño o menos daño. En el primer grupo, en los que son conscientes, existe la posibilidad de que el psicólogo busque una solución o evite intervenir porque es consciente de que puede causar daño. Aquí podríamos incluir trastornos de tipo adaptativo ligados a circunstancias en las que estamos todos sujetos en nuestra vida. Estamos hablando antes del duelo, de una ruptura de pareja, etcétera, etcétera. Y normalmente no van más allá de un estado de preocupación, de síntomas a lo mejor leves o no demasiado severos de ansiedad, algún trastorno psicosomático, etcétera. Sin embargo, en el segundo grupo
puede haber contingencias que implican alteraciones importantes del estado mental, de la conciencia, y que pueden tener repercusiones negativas en la conducta, mucho más allá de lo que debería de permitirse o de lo que sería aceptable. Por ejemplo, los trastornos psicóticos, los trastornos bipolares, los inducidos por el abuso o uso crónico de sustancias psicoactivas, los trastornos de la personalidad, sobre todo cuando incluyen un patrón de relación interpersonal que suponga abuso, desconsideración hacia los demás, excesiva rigidez, limitaciones, etc. Sea cual fuera la situación, es prioritario advertir que es mucho más probable de lo que parece realizar conductas que pueden acarrear algún tipo de daño a las personas usuarias de nuestros servicios, por lo que en estos casos se vuelve más todavía el control deontológico. El tema es cómo lo ponemos en marcha y qué es lo que hoy en día está en marcha. Sin embargo, si revisamos el código deontológico, se puede comprobar que este tipo de situaciones no están contempladas de forma explícita, por lo que no existe una regulación que facilite la prevención de estos casos o que sugiera cómo actuar cuando se detecten. Podemos encontrar, en todo caso, menciones indirectas relacionadas con el tema en varios artículos. Por ejemplo, en el artículo número 5 dice que el ejercicio de la psicología sostiene una fidelidad humana y social que puede expresarse en objetivos tales como el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los grupos, etc. Evidentemente es lo que estaba comentando antes, ¿no? El 6 que también les comenté. Es decir, para hacer bien nuestro trabajo, si no estamos bien mentalmente, va a ser difícil que podamos implementar correctamente el contenido de estos artículos y probablemente de una manera o de otra aquello va a salir a la luz o va a tener repercusiones negativas que al final van a influir en otras personas, aumentando las probabilidades de que pues, nos puedan poner una queja, etcétera, etcétera. Entonces, de todo esto se desprende que es muy improbable que se puedan cumplir con plenitud estos principios generales si el profesional sufre problemas mentales que limiten sus facultades. Es por ello que los psicólogos no tenemos nada fácil y que no solo debemos evitar causar daño, sino que somos responsables de nuestras propias acciones y sus consecuencias, por lo que debemos asegurarnos de que, en tanto sea posible, nuestros servicios no van a ser usados para perjudicar a otros. Sobre todo teniendo en cuenta que las normas actuales no contemplan de una forma directa y explícita la posibilidad de inhabilitar para el ejercicio de la profesión, mientras se padezcan determinados trastornos de conducta. Ante esta situación queda la reflexión personal que decida, es decir, una ética personal, comprometerse con acciones profesionales que garanticen el ejercicio eficaz y ajustado de los principios mencionados, o en su caso, en caso contrario, buscar la manera de solucionarlo, incluyendo la petición de ayuda profesional, la suspensión temporal del ejercicio, etc. Aquí, evidentemente, cuando pides ayuda profesional y no te la dan, pues la verdad es que hay una situación de indefensión bastante indeseable, ¿no? De todas formas, también parece razonable plantear que se aborde este tipo de circunstancias desde un ámbito institucional, por medio de algún tipo de servicio, como por ejemplo asesoramiento, atención y supervisión al colegiado que lo solicite voluntariamente, tras ser aconsejado por otros compañeros, o si se establece reglamentariamente de otra manera en atención a determinadas circunstancias especiales. Se debería considerar explícitamente la regulación de la actividad profesional con respecto a aquellos supuestos en los que el psicólogo actúe poniendo en riesgo el respeto a los principios a los que se ha comprometido, ¿de acuerdo? Un poco los básicos que hablábamos el otro día, competencia, la responsabilidad debido a problemas de salud mental que se vean alterados, etc. Esta regulación debería de contemplar quizás la elaboración de un reglamento particular, la modificación del actual, eso está claro, o de los estatutos, ¿no? Para poder contemplar este tipo de situaciones. Aquí pongo algunas aportaciones hechas por otros compañeros de ediciones anteriores con respecto a este tema concreto. Por ejemplo, que desde el COP se hagan talleres sobre salud mental recomendados para psicólogos, diciendo que son necesarios para todos los profesionales en general para su reciclaje emocional y beneficiosos para la calidad de vida y el desempeño profesional. También que haya grupos de reunión de psicólogos en un ambiente distendido, charlas formativas, difusión preventiva de información y un constante recordatorio a los compañeros de profesión. Que los usuarios estén informados como usuarios de qué pueden hacer si están con una persona y ellos ven que tiene problemas de salud mental. Es decir, que el consumidor esté protegido en este sentido. ¿Vale? Consejos con respecto a esto. ¿Qué es lo que más un poco puedes encontrar en cuanto a en la literatura consultada, lo que se recomienda para este tipo de cosas a los psicólogos tal cual como personas?
Primero, que tengas tu propio terapeuta, si el caso lo exige. También que tengas un buen supervisor clínico durante y o tras su formación. En este caso yo diría ambas cosas, tanto durante como después. Apóyense en sus compañeros de profesión, colegios, asociaciones o en profesionales de otras disciplinas. Mantenga un regular contacto con las acciones formativas. Desarrolle su propio autocuidado, físico, mental, emocional, social, espiritual, etc. Vale, ¿alguna cosa sobre esto antes de pasar a las relaciones duales? ¿Les parece que hagamos un alto ahora que son las 11 y Una preguntita. tenemos 20 minutitos? Dime, Claudia. Con respecto a buscar su propio asesor, el asesor terapéutico, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para buscarlo? Bueno, yo no tengo idea. Yo apenas voy saliendo de culminar la carrera. Y si yo quisiera tener un asesor, supongo yo que eso lo empezaría a hacer cuando empiece a hacer las prácticas en el máster. ¿Cómo busca uno como psicólogo un asesor? Claro, en principio, el colegio no existe el papel del psicólogo, ¿de acuerdo? Que yo sepa hasta ahora, ¿no? Puede ser que exista y no está, ¿vale? Okay. Yo creo que existiría la posibilidad, pero en principio no existe. Se supone que si tienes problemas de salud mental, eres como cualquier otro ciudadano que tiene que buscar un médico, un psiquiatra o lo que sea para intentar tratarse, o otro terapeuta. No estoy planteando la pregunta como es, no es el asesor, sino el supervisor, perdón. ¿Cómo Vale. me hago yo de un supervisor? Vale. Cada país lo hace de manera distinta, ¿de acuerdo? Hay muchos países en los que estás obligado a tener una supervisión mínima durante años para poder incluso tener, te puedo decir que sin ir más lejos es Italia, ¿no? Para poder tener el título, ¿de acuerdo? Tienes que demostrar que has tenido supervisión de un profesional. Por otra parte, tú puedes contratar supervisión a profesionales de prestigio o a profesionales formados que ofrezcan en este servicio. En Internet hay muchos. Yo, de hecho, por ejemplo, soy uno de los que hace supervisión de casos con otras personas. No lo digo ahora para que vayan ustedes a contratarme, porque de hecho probablemente no los podría aceptar, ¿vale? Pero sí existe la posibilidad... Exacto. Aunque no esté institucionalmente establecido, que quizás debería estarlo desde la propia carrera, ¿de acuerdo? O para poder acceder al título, tener un mínimo de horas determinadas, ¿vale? Yo creo que en este caso se quedaría en, por ejemplo, si vas a hacer el máster general sanitario, la supervisión que puedas tener durante las prácticas, ¿de acuerdo? El máster general sanitario son 500 horas, las prácticas creo que son 500, ¿no? ¿Sí? Sí. Depende de dónde se haga, depende de la universidad donde se haga. Yo en el máster tengo 700 horas prácticas. Vale, creo que como mínimo son 500, ¿de acuerdo? Sí, por ahí. Sí. Vale, entonces, en este caso, cuando haces las prácticas, tu supervisor va a ser tu tutor de prácticas. Vale. ¿Vale? Y ahí sí garantizas un poco que esta persona va a tener una guía profesional de alguien que le va a decir por dónde ir, ¿no? Además con casos reales y demás. Vale. ¿Vale? Si entras como especialista en el ámbito de especialista en la psicología clínica, el tipo de itinerario formativo que implica también supone supervisión obligatoria, ¿de acuerdo? Okay. Vale. Domingo, dime. Yo quería comentar que nosotros, yo tengo un grupo de colegas desde que acabamos el máster, que tenemos un grupo común y siempre estamos en contacto, tanto para compartir formación como para derivar casos cuando no es la especialidad de uno, ¿no? Porque cada uno está especializado en un terreno concreto o en unos trastornos concretos, en una especialidad, o niños o adultos, etc. Entonces, si en algún momento alguien quiere conocer a los profesionales con los que estoy en contacto, porque en algún momento necesite de algo, pues también puedo dar mis datos de contacto, no para que me contacten a mí, sino para poderles poner en contacto con otros psicólogos. Muchas gracias, Laura. Creo que es súper importante, porque si no uno... Ya les digo, yo creo que esto es un servicio que debería de ofrecer el colegio, ¿de acuerdo? Que desconozco, es posible que esté hoy en día y yo no lo sepa, ¿vale? Pero bueno, pueden preguntar.
En cualquier caso, insisto en que aprovechen el día de hoy, aprovechen estas sesiones en las que vamos a estar en contacto con tantas personas para contactar entre ustedes. Utilicen el chat, utilicen los grupos, por privado, lo que sea, para contactar, ¿de acuerdo? Hagan su grupo de WhatsApp, háganse, dense información o entre ustedes y compartan información, porque cuanto más unidos estemos, más podemos hacer algo para intentar cambiar todo esto de lo que estamos hablando. ¿Vale? Bueno, antes de colgar, me gustaría saber si María José Borregales, que la veo ahí intentando entrar o intentando conectar, está presente y un poco que se manifieste como en la Ouija, ¿no? Que me ponga en el chat si estoy o que dé 2 golpes en la mesa, porque realmente la veo por ahí, pero no sé si está entrando, si nos escucha o no nos escucha. A lo mejor Chicos, está pidiendo dime. paso. No. De hecho, estoy pendiente de eso y aquí me sale, ¿no? No me ha salido. Han entrado varios. Entró Ana Delia antes, que se iba a incorporar tarde, y alguno más al que le di paso. Pero esta persona se supone que ya entró, le di paso antes, de hecho, pero no hay manera, no conecta, no le veo en la cámara, y pone María José Borregales está conectando con el audio, pero no acaba de conectar. Sigue las ruedecitas moviéndose ahí, pero no conecta. Bueno, entonces, nos vemos en media horita. Son las 11:02. Nos vemos a las 11:30. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, chicos, hasta ahora. Bueno, aquí estamos después del descansito. Vamos a continuar con las relaciones duales o múltiples, con pacientes, terceras personas implicadas en la intervención, bien sean relaciones de amistad, sexuales, explotadoras, de negocios, etc. Una relación dual en psicoterapia ocurre cuando un terapeuta se encuentra manteniendo, además de la relación terapéutica, otra relación diferente con un paciente que puede ser de tipo social, sexual o no sexual, profesional, financiera, etc. Esta actuación, en el conocimiento previo del código deontológico, en su momento no proporcionó a los participantes una orientación suficiente para identificar y resolver los dilemas éticos derivados del establecimiento de estas relaciones. Es decir, cuando un psicólogo se encuentra en esta situación es porque desconocía o no fue capaz de ver que debería de tener en cuenta estas situaciones para evitarlas. Y es por eso que se llama relación dual, cuando se establece sin que se haya tomado en cuenta esto. Aunque el código deontológico, como he mencionado, no menciona las relaciones duales directamente y no se recogen explícitamente en los artículos, sí se pueden ver contempladas estas circunstancias partiendo de preceptos más generales. En concreto, el artículo 6, ya mencionado, cuando se hace referencia al sentido de la responsabilidad y la honestidad. Y además, por otra parte, y algo más específicamente, también se puntualiza en el 11, que salió hoy en la parte práctica, en donde dice que un psicólogo no aprovecha para el lucro o beneficio propio de terceros la situación de poder o superioridad en el ejercicio de la profesión, cosa que es bastante probable si hay una relación dual. Tengan en cuenta que de entrada la relación terapeuta-paciente o terapeuta-cliente es más bien poco equilibrada. El artículo 29 dice que el psicólogo no se presta a situaciones confusas en las que su papel y función sean equívocos o ambiguos, con lo cual, aunque directamente no esté mencionado, sí se hace referencia de manera indirecta a que determinados tipos de situaciones hay que evitarlas. En cualquier caso, hay otros códigos en los que esto se habla más explícitamente y es deseable que en breve nosotros intentemos evitarlo. También se contempla en el Metacódigo Europeo, que pueden consultar en la bibliografía que tienen. El psicólogo está en una relación, según la Sociedad Americana de Psicología, está en una relación profesional con una persona al mismo tiempo y está en otro rol con esa misma persona. Esto es la definición de una relación dual. Al mismo tiempo, se está en una relación con una persona cercanamente asociada o relacionada con la persona con la que mantengo una relación profesional, es decir, con un familiar de esta persona, por ejemplo. También se da cuando estamos comprometidos a entrar en el futuro en otra relación con esa persona o con la persona vinculada a la misma persona. Fíjense, yo creo que esto lo comentaron antes también una de ustedes cuando dijo que después de un tiempo de haber terminado podían requerirme para hacer una actuación, etcétera, etcétera. Todo esto, yo no digo que sea
bueno o malo, dependerá de las circunstancias, pero sí se considera una relación dual. El Código de Ética británico a este respecto presenta como una de las áreas en las que el profesional tiene que tener en cuenta determinados aspectos. Primero, estar atento a la toma de decisiones en estas situaciones, para que no se vean influidas como consecuencia de esta pérdida de objetividad o de esta quizás papel confuso, ¿no?, a la hora de actuar. También se puede saber si se puede poner en riesgo o en juego la objetividad del profesional o interferir en la eficacia de las funciones como terapeuta, evidentemente poniendo en riesgo el beneficio del paciente. El psicólogo además debe estar atento de los posibles efectos adversos de este tipo de relación y aunque no siempre es fácil mantener estas distancias, la sugerencia es que el psicólogo, si es razonable, procure evitar una relación múltiple. ¿Cómo manejamos las relaciones duales si se dan? Dado que hay situaciones en las que es muy difícil o imposible evitar la relación dual, colegios, organizaciones, intervenciones de tipo judicial o social, etcétera, es importante para el profesional de la psicología clarificar las características de la relación que va a establecerse y dar opción a la persona a que decida si desea o no aceptar las condiciones de un nuevo vínculo. Es decir, los clientes como consumidores también tienen derecho a conocer cuáles son los límites, cuáles son las consecuencias positivas y negativas que pueden darse como consecuencia de establecer una relación extraterapéutica, es decir, además de la que hay como consecuencia de la terapia o de la intervención. Generalmente en el desempeño de nuestro trabajo, y teniendo en cuenta el hecho de que se va a manejar información confidencial o reservada, es preceptivo informar desde el principio de las condiciones de la relación que se va a establecer. Aunque los contenidos de los diferentes profesionales, incluyendo en sus protocolos, varían, deberíamos informar claramente como mínimo de los siguientes aspectos: las condiciones de confidencialidad y manejo de la información, las condiciones de manejo de las relaciones duales si se produjeran, los registros que se van a llevar a cabo y cómo, y el rol que asume el profesional en esta situación. Hay un modelo de toma de decisiones para manejar este tipo de casos. Evidentemente, no está elaborado desde el Colegio de Santa Cruz, ni en fin, por el Colegio del Consejo General de Psicólogos, sino que está basado en un modelo planteado por un compañero de la Sociedad Británica en el año 1986 y que fue diseñado específicamente para atender a posibles dilemas éticos derivados de las relaciones duales. Este modelo intenta abarcar todos los posibles problemas que se puedan dar en relaciones duales y plantear cómo actuar independientemente del contexto en el que ocurra. Las características del modelo son las siguientes: es aplicable a todas las relaciones profesionales en las que los psicólogos estén inmersos, pretende ayudar al manejo de estas relaciones cliente-terapeuta de forma efectiva cuando éstas no se puedan ser evitadas. Este modelo está detallado en la información que tienen en el material de teoría. Se busca evaluar el daño potencial causado en todas las relaciones con los clientes debido al inherente riesgo como consecuencia de la imposibilidad de evitar totalmente este tipo de relaciones. Asume que no todas las relaciones son duales. De hecho, se presume que en algunas circunstancias las relaciones duales pueden llevarse a cabo con bajo riesgo e incluso esto pudiera ser beneficioso. También está destinado a sensibilizar a los psicólogos y psicólogas en temas pertinentes en el ejercicio de la profesión, así como para recomendar acciones oportunas en aras de beneficiar al paciente. El modelo asume que el dilema del profesional es el resultado de la contemplación de una segunda relación a partir de una ya existente y no de relaciones establecidas desde antes de la terapia. El modelo tiene varias partes, está basado en 3 dimensiones, que son las siguientes. Una, dimensión de poder. Se refiere a la cantidad o grado de poder que un psicólogo puede tener en relación al cliente. La influencia de la palabra de un profesional tiene mayor peso en una audiencia que la palabra de un asistente a ella. Otra dimensión es la dimensión de la duración de la relación, que en el fondo es un aspecto del poder, no solo el poder que tengamos, sino el tiempo que vamos a estar. Se asume que una relación de poder incremente con el tiempo, es decir, el grado de poder de una relación corta es más bajo que el de una relación larga. Última dimensión es la claridad de la terminación. Esto se refiere a con qué probabilidad el cliente y el psicólogo tengan
mayor contacto profesional. Por ejemplo, la ejecución de una evaluación psicológica de un solicitante de empleo implica una relación momentánea, con pocas probabilidades de establecer nuevos contactos y sin ambigüedades. Sin embargo, una relación psicólogo-familiares implica delimitar hasta qué momento se termina la relación profesional y continúa la relación familiar, ¿no? Lleva más tiempo probablemente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Repasan el modelo, lo tienen allí. Son recomendaciones sobre qué hacer en casos en los que aparezcan relaciones duales. Bueno, entramos al tema del acoso sexual. También aquí hay que puntualizar, desgraciadamente, que en el vigente código deontológico no se contempla específicamente este tipo de situaciones, aunque muy probablemente quedan recogidas de manera explícita y es probable y deseable en futuras actualizaciones. Sin embargo, como puede deducirse del contenido de varios artículos y de lo dicho hasta ahora, en estos que hemos mencionado incluso en el capítulo anterior sobre las relaciones duales, el 6 y el 11 y el 29 son los que más directamente pueden relacionarse con esta situación y los que podrían llegar a vulnerarse en estos casos, ¿de acuerdo? Si como consecuencia de una relación dual o de una situación de acoso sexual se altera vulnera algún aspecto deontológico, sería como mínimo en base a estos 3 artículos. Y las consecuencias que se pueden derivar como consecuencia de esto, claro. Con respecto a esto, los principios éticos de los psicólogos y psicólogas y en el Código de Conducta de la Sociedad Americana definen el acoso sexual diciendo que los psicólogos no se involucrarán en situaciones de acoso sexual. Que consiste en abordajes sexuales, insinuaciones físicas o una conducta, ya sea verbal o no verbal, de naturaleza sexual, vinculada con las actividades o roles del psicólogo como tal. Y que, como consecuencia, bien no es bien recibida, es ofensiva, crea un ambiente hostil de trabajo o de estudio, y el psicólogo lo sabe o fue informado de ello, es suficientemente grave o intensa para resultar abusiva para cualquier persona razonable en este contexto, y el acoso puede consistir en un solo acto intenso y grave o en múltiples actos insistentes o reiterados, aunque no sean tan intensos. La justificación de que un procedimiento es terapéutico o parte de un tratamiento hace que muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras y demás profesionales abusen, aunque no sea intencionadamente, de la confianza que los pacientes depositen en ellos para atravesar los límites físicos y emocionales de los pacientes. Es verdad que en esa situación hay una relación asimétrica, ¿de acuerdo? El paciente de alguna manera está expuesto a veces a hacer caso a lo que dice el terapeuta por el hecho de que tiene el rol de terapeuta, lo que estábamos hablando antes de la dimensión de poder. Como consecuencia de esto, dime. Pero pasa en muchas profesiones. Cierto. Porque de hecho al lo que principio dice el médico, yo te hablo de un caso específico, ¿no? Nosotros con el centro tenemos una persona, ¿no? Que lo que dice el médico es va a misa, ¿no? Como lo que dice el cura, o sea, sí. Por mucho que tú le digas, mira, el tratamiento ha cambiado, esto ahora vamos a empezar a hacer otro tipo de estrategias, tal, no sé qué. No, porque a mí el médico me dijo que esto era de esta forma. Y sí, de hecho, verás que lo pongo, ¿no? Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales. Se da en muchas situaciones. Sin embargo, no te olvides que tanto los psicólogos como los psiquiatras, como los médicos y otras profesiones también están informados sobre esto. El problema es ese, ¿no? El problema es que teniendo un código deontológico, cuando nosotros tenemos información suficiente, sin necesidad de tener que consultarlo, deberíamos saber que este tipo de situaciones es fundamental evitarlas, ¿de acuerdo? Sin que nadie nos diga nada. Pero evidentemente está en relación con los formados y lo preparados que estemos en esto. Puede ser que haya gente que no esté nada preparada en esto o que no tenga ningún tipo de información o que le dé igual y que se ponga a establecer relaciones duales pensando que no pasa nada, ¿de acuerdo? Cuando realmente sí lo pasa. Por eso, cuando se habla de una relación dual es porque el psicólogo que estaba informado no pudo evitarla, ¿de acuerdo? La estableció sin saber que no era recomendable hacerlo. Domingo. Dime, Laura. Yo me quedé pensando porque, o sea, ¿cómo manejas? Porque, vamos, en mi caso, he tenido un periodo de consulta durante una serie de años y después me he dedicado a otra cosa. Ahora vuelvo también a compaginarlo con la consulta, ¿no? Pero yo he tenido personas con las que he trabajado y después he establecido una relación de amistad, o sea, y en una isla
O sea, entonces no sé cómo gestionas eso, porque yo por mi parte lo que he hecho es, aparte de saber que no los voy a tratar más y dejárselo claro, pues tienes una conversación después de eso, pero después de tener un trabajo con una persona que después tú, una vez has terminado de trabajar con ella, establezcas un vínculo de amistad, Vale. que no entiendo. Insisto, esta es una de las situaciones, Laura, que son hasta cierto punto dilemas, ¿vale? En las que el profesional tiene que decidir en conciencia. Pero no es lo mismo el que decida en conciencia teniendo una formación sólida que el que no la tenga, ¿de acuerdo? Y es más, no es lo mismo que a la hora de tener en cuenta estas dimensiones de poder, de claridad de determinación y de duración del tratamiento, tú puedas ver que esa relación de amistad puede mantenerse de manera aparte de esta relación, no esté influyendo en la relación de poder en medio, o incluso el hecho de mantenerla pueda ser hasta beneficioso, ¿de acuerdo? Son muchos factores los que hay que considerar, no es una decisión compleja, pero en principio lo fundamental es que tú estés formada para evitar que suceda esa situación en la que hay una asimetría en el poder, en el que esa persona, por ser amiga tuya, se está viendo influenciado y al final le perjudica. ¿Ven lo que quiero decir? Pero hay muchas de estas situaciones que se van a constituir en dilemas en las que el psicólogo tiene que decidir en conciencia en base a su formación. Cuanto más formado, más eficaz va a ser, ¿de acuerdo? Más en cuenta va a tener esto con cuidado. Sí. Y advertir. Sí. Vale. Con lo consecuencia de lo que estaba diciendo, es verdad que como los pacientes desconocen en muchas ocasiones cómo debe de actuar el terapeuta, ¿de acuerdo? Por eso es importante informar desde el principio. Hay muchos pacientes que aceptan determinadas violaciones de los límites personales de su intimidad, pensando o esperando que esto vaya a tener un efecto positivo en la terapia, ¿de acuerdo? Y a lo mejor no es así. A lo mejor el psicólogo se está aprovechando, se han dado casos. Yo creo que salió en la tele uno no hace mucho que hacía terapia sexual y ponía de espaldas a los pacientes y se masturbaba mientras los pacientes les contaban cuestiones relacionadas con su vida sexual, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, insisto, cuanto mejor preparado está el psicólogo, cuanto más claro tenga su papel desde el punto de vista ético y deontológico, menos probable es que meta la pata en este aspecto. Bueno, también hay mucha información, tanto en las aportaciones de los compañeros que hay en este módulo, como en el material teórico que les he puesto a vuestra disposición. Para evitar la explotación y los conflictos de intereses, los psicólogos deben abstenerse de usar relaciones profesionales con el fin de avanzar en sus intereses sexuales, personales, financieros u otro tipo. Para mantener los límites personales, los psicólogos deben abstenerse de incurrir en acoso y tratar de mantener el lugar de trabajo libre de acoso sexual. Es decir, no solo es no hacerlo yo, sino no permitir que eso se dé en mi entorno de trabajo por otros compañeros, por administrativos o por cualquier persona que yo pueda ver que está cometiendo ese tipo de acciones. Reconocer como acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico no deseado, incluyendo insinuaciones sexuales cuando, como ya comenté antes, dicha conducta interfiera con el trabajo o crea un ambiente de trabajo intimidante, ofensivo, hostil. Cuando la sumisión a esta conducta se hace explícita o implícitamente como mandato o condición para la educación de una persona, el empleo o el acceso a recursos. Cuando la sumisión o rechazo de tal conducta se utiliza como base para la toma de decisiones que afectan a la educación o las perspectivas de empleo de una persona. Se me ocurren muchas situaciones de ascenso en una empresa, de llegar a determinados beneficios, etcétera, etcétera, en las que se puede dar este tipo de situaciones. Reconocer que el acoso puede consistir en un solo y grave acto o en múltiples y persistentes generalizados, aunque sean más pequeños. Y además que incluye un comportamiento que ridiculiza, menosprecia o abusa de una persona. Hay que dejar claro a los estudiantes, supervisados, los entrenadores y empleados, como parte de su iniciación, que existen procedimientos que aborden tanto el acoso en el lugar de trabajo como en la sociedad, e incluso a los propios clientes. Sería muy bueno que los ciudadanos como consumidores estuvieran atentos a saber qué tipo de situaciones deben de evitar o deben denunciar o deben de dejar claro porque por su desconocimiento no se puedan
tomar esas decisiones o en el fondo no se vayan a ver perjudicados porque no tienen información sobre eso. Es importante, en este caso, la educación social con respecto a este tema. Vale, este ya sería el otro tema del próximo día, pero quería hacer un alto aquí para aclarar dudas antes de pasar a la actividad. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Vale. Bueno, vamos a pasar al tema 4, que es el consentimiento informado. Bueno, hablaremos ahora del consentimiento informado, del respeto a la autonomía de los pacientes, de los límites del consentimiento informado por representación, de las características del consentimiento informado en menores incapacitados y de los intervinientes involuntarios por trastornos psiquiátricos. ¿Por qué es obligatorio el consentimiento informado? ¿Quién me quiere decir algo? Porque perdón. Venga, Cristian, que empezaste tú. Ah, no, le dejo a ella, que no pasa nada. Venga. ¿Quién iba a decir algo? Maricruz. Vale, yo creo que es importante, una, porque quieras o no, informas al cliente de todo lo que vas a hacer con esa persona en lo que es entiendo en lo que es la terapia, ¿no? Qué se va a hacer, qué no se va a hacer, y sobre todo porque uno también se cubre un poquito también las espaldas, ¿no? Entiendo yo, no sé, es lo que se me ocurre. Sí, exactamente un poco es eso, ¿no? Se trata de que el consumidor tiene derecho a estar informado de lo que vas a hacer, de los límites que pudiera tener, de los riesgos que tiene, el papel que puede desarrollar en este tipo de situaciones y dar su consentimiento después de estar suficientemente informado. Tengan en cuenta que antes de entrar a un restaurante miramos la carta, ¿no? Antes de entrar a un médico o de hacernos una operación en la que implica anestesia, nos dan un montón de papeles en que nos informan de los riesgos que puede haber, etcétera, etcétera. No solo para quedarse ellos legalmente cubiertos, sino porque el paciente tiene derecho de tener toda la información para poder decidir si realmente quiere verse sometido a ese procedimiento o no. ¿Vale? Es como un contrato, ¿no? Es un contrato, efectivamente. Y también por la ley de protección de datos, ¿no? Por muchas razones, entre ellas eso está claro. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir desarrollándolo. La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, que regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación, en su artículo 8, dice que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado. Ojo, aquí cuando hablo de pacientes, hablo de personas que acudan a ser intervenidas o apoyadas por un psicólogo. Da igual la modalidad en la que esté, también a nivel laboral, a nivel educativo, etcétera, etcétera. Los usuarios tienen derecho a conocer esto, no solo a nivel clínico. Una vez que recibida esta información, haya valorado las opciones propias en el caso, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que dar su consentimiento libremente después de estar suficientemente informado para poder tomar una decisión lo más justa posible e intentando no verse perjudicado. El consentimiento, por norma, es verbal, es lo que pone la ley. Esta era una pregunta de examen, ¿de acuerdo? Por norma, por regla general, es verbal. Pero se presta por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, cuando se apliquen procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente, entre los que evidentemente están casi todas las actuaciones del psicólogo, ¿vale? Yo, a nivel personal, recomiendo que en la mayoría de las ocasiones en las que ustedes crean que hay que intentar dejar claros determinadas cosas, no cuesta nada hacer un consentimiento por escrito.
aunque en general pueda ser verbal, después si hay problemas, en muchas ocasiones lo que es verbal se queda entre tu palabra contra la del otro, ¿de acuerdo? Con lo cual en muchos procedimientos es más recomendable que sea por escrito, porque no cuesta nada sentarse 10 minutos o buscar en internet, fuentes fiables por supuesto, en donde puedo encontrar un consentimiento informado específico para esta situación, pero nos va a proteger a nosotros y va a brindar al usuario el cuidado de sus derechos como usuario. De hecho, Dime. por hacerlo de carácter verbal y de repente hacerlo de las dos maneras, se puede tomar uno el tiempo de leérselo o de discutirlo un poco en caso de que tenga dudas el paciente y así, pues yo pienso que el carácter verbal lo que tiene de mayor importancia es que uno de alguna manera se asegura de que el otro lo está oyendo. Porque muchas veces, así como nos llegan infinidad de contratos que son gigantescamente largos y pasamos por alto un montón de cosas, si es que no leemos nada, Sí. pues tomarse de repente el momento de, además de hacerlo escrito, pues de leérselo y explicarlo y preguntarle al otro si tiene dudas al respecto. Recuerden que en muchas ocasiones lo recomendable al final del consentimiento es poner esta coletilla en la que el usuario dice que ha entendido y comprendido todo lo que se le ha expuesto, que ha tenido oportunidad de hacer preguntas y de aclarar sus dudas y que después de todo esto consiente voluntariamente en hacer el contrato. ¿Vale? Vale. Entonces, el consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anexos u otros datos de carácter general y además tendrá información suficiente sobre el procedimiento y aplicación que se va a llevar a cabo y los riesgos que pudiera tener. Todo paciente tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar ningún riesgo adicional para la salud. Imagínense, con esto de la COVID, todas las personas que se han presentado voluntarias para ponerse esta vacuna en las diferentes etapas, en los consentimientos que habrán firmado. ¿Vale? ¿Ven cómo tiene mucha relevancia en este caso? El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. Esto significa que aunque al principio de la terapia me hayan dicho que están de acuerdo, 2 días después me pueden decir que no, están en su derecho y ese consentimiento queda sin efecto. Y hay que tomar por escrito que eso ha sucedido y considerarlo a la hora de replantear la situación, ¿de acuerdo? O la forma de intervenir, etc. A lo mejor un día ha dado su consentimiento para que asistan alumnos como parte de las sesiones para que los alumnos aprendan y tú tienes un profesor y 2 días después decirte, mira, ahora no estoy cómodo con alumnos, prefiero que no estén. Pues tienes que rectificarlo y sacarlo a los alumnos. ¿Vale? El metacódigo de ética de la Federación Europea de Asociaciones Profesionales de Psicología que tienen en el material, cuando habla del consentimiento informado y de la libertad del consentimiento, dice que los psicólogos deben aclarar y discutir de forma permanente las distintas acciones y procedimientos profesionales, así como las probables consecuencias de tales acciones, con el objeto de asegurar que el cliente proporcione consentimiento informado antes y durante la intervención psicológica. Además, hay que clarificar a los clientes los procedimientos relacionados con el almacenamiento de la información e informes, cosa que ya se abunda con el tema de la ley de protección de datos y demás. Por otra parte, hay que hacer un reconocimiento de que una intervención profesional puede haber más de un cliente y esto es encontrarse en diferentes niveles, primero o segundo orden, de la relación profesional, por lo que implica un rango de responsabilidades diferente. Estoy pensando en terapias grupales o en terapias familiares, ¿de acuerdo? En que a lo mejor el consentimiento no es solamente uno, sino son varios, o es uno en el que todos pueden firmar, etc. Los artículos del vigente Código Deontológico que hacen referencia a esto serían el 25, el 35, el 39, el 40, 45 y 47. Creo que alguien me preguntaba antes lo relacionado con... no, era con el secreto profesional, pero bueno, lo veremos. Sí. Si están contemplados, Claudia. Casos relacionados con esto, y estos son casos que también están recogidos en la literatura. Un psicólogo incurre una mala práctica profesional para tener instaladas cámaras ocultas que no son vistas por los pacientes para la grabación y posterior visionado de las sesiones, sin comunicar la existencia de las mismas a los interesados, que en este caso son los clientes, ni pedirles autorización para su utilización. ¿Vale?
Esto sucedió además, es uno de los casos que se comenta en el libro de Ética y Psicología, y a esta persona pillaron que tenía cámaras ocultas porque primero había sido denunciado a la Comisión Deontológica por acoso sexual. Y entonces él decía que no era así, y para probar que no había hecho acoso sexual, mostró las imágenes, ¿de acuerdo?, de esa consulta, para decir, no, yo no he acusado porque tengo imágenes que me eximen de esta acusación. Pero claro, a continuación le preguntaron, pero mira, ¿y estas cámaras que tienes, tu paciente tenía información sobre que estabas teniéndolas? No. Pues entonces ya, ¿vale? A lo mejor no te acuso de acoso sexual, pero sí de grabar a una persona, y además esto tiene implicaciones para la ley de protección de datos, etcétera, bastante grave. Un psicólogo recopila información de los casos que lleva en el ámbito privado, los utiliza para publicar un artículo científico en el que se mencionan aspectos de tipo psicosocial, demográfico y clínico de los mismos, sin previo consentimiento de los pacientes. ¿De acuerdo? Utilizar la información que tengas en consulta sin pedir autorización a los pacientes y sin garantizarles que si se utiliza esa información no se les va a poder identificar de alguna forma, porque tú puedes hacerlo, pero tienes que pedir consentimiento. Incluso si no se menciona Sí. a la persona, si no se hace alusión al caso en particular. Sí. Vale. Vale, porque la información la vas a sacar de tus datos de paciente. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, yo recomiendo que lo pongas. ¿Estaría usted dispuesto a que se utilizaran sus datos en una investigación si se le garantiza que no pueda ser identificado de ninguna forma? Ahí tienen la opción de decir que sí o no, pero están informados de que eso se puede dar. ¿Vale? Un psicólogo trabaja en un centro privado con pacientes en una sala con cristales bidireccionales sin informar a estos que hay alumnos de prácticas que tienen un acuerdo de confidencialidad firmado con el centro y que están observando las sesiones desde el otro lado y además recogiendo datos. Aunque los alumnos tuvieran un acuerdo de confidencialidad con el centro, el paciente tiene derecho a autorizar o no el que haya persona detrás del cristal bidireccional. ¿De acuerdo? Con lo cual, en este caso, el consentimiento tendría que darlo explícitamente el paciente, incluso para que haya gente al otro lado, independientemente de que ellos tengan un acuerdo de confidencialidad. Un psicólogo interviene con dos menores a petición de uno de los progenitores en el contexto de un proceso de separación matrimonial. Realiza un ciclo de sesiones de terapia y elabora un informe que presenta a juicio sin solicitar consentimiento ni informar al otro progenitor que conserva la patria potestad. También sería en este caso un problema en el que probablemente pudiera derivarse una sanción. Entraremos con esto con más detalle en capítulos posteriores porque este caso concreto, de hecho, hemos hecho casi un aspecto monográfico sobre el tema. Respecto a la autonomía de los pacientes. Esta misma ley reguladora de la autonomía de los pacientes, en su exposición de motivos, menciona la voluntad de humanización de los servicios sanitarios, la dignidad de la persona y la libertad individual informada, además del respeto a la intimidad personal, la confidencialidad de la información y la no discriminación. Fíjense que, en el fondo, estas mismas leyes que nos obligan al ser de orden superior vienen a reflejar los principios básicos de relación con las personas que vienen desde hasta la propia filosofía y que las propias leyes vienen a recoger porque también están obligadas a recogerlas desde el momento que existen declaraciones universales de derechos y demás, y en los que la intimidad, el respeto, etcétera, etcétera, son aspectos a los que no se puede dejar de prestar atención. Recordar que cuando hablamos de respeto a la autonomía nos referimos a que todos tenemos derecho a poder recibir un servicio que por sus características y modo de funcionamiento optimice el ejercicio libre e informado de los derechos y deberes de las personas que son atendidas, entre otros profesionales por los psicólogos. Por ejemplo, imagínense que yo voy a un psicólogo que utiliza lo que les estaba diciendo antes, ¿no? El Reiki o las flores de Bach, etcétera. El paciente no sabe si eso es psicología o no. Yo a lo mejor lo engaño y le digo que sí, que es parte de la terapia, ¿vale? Pero si, por ejemplo, fuera así, yo debería de advertirle hasta qué punto ese tipo de técnicas tienen o no tienen respaldo científico, implican o no implican un riesgo, etcétera, etcétera. Y si no lo hago, estoy cometiendo un montón de vulneraciones del código deontológico. Por eso los pacientes tienen derecho y nosotros la obligación de tener la mayor cantidad de información posible para saber a qué atenerse y dar su libre consentimiento a la hora de empezar con nosotros.
Bueno, límites del consentimiento. En el artículo 9 de esta misma ley, 41, sobre autonomía del paciente, se mencionan los límites del consentimiento informado y del consentimiento por representación. Bueno, antes de ponernos, me gustaría saber cuáles creen ustedes que son los límites del consentimiento informado. ¿En qué situaciones creen que podría no tenerse en cuenta este consentimiento? Riesgo de desprotección a menores, por ejemplo, que necesitas intervenir urgentemente. Vale, ¿qué más? Cuando hay riesgo para la vida del paciente o de otra persona. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando un paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención del consentimiento previo para la intervención. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento en los siguientes casos. Imagino que sería también si es a través de vía judicial, ¿no? El juez Sí. dice tal, claro, y aunque la persona no quiera, lo tienes que ver igual. Claro, lo que pasa es que en este caso normalmente se hace cuando hay una determinación del juez que intervenga, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, que existe en Tenerife, y te digan que tiene que verte un psicólogo independiente, ¿de acuerdo? O porque las cuestiones relacionadas con el juicio implican que tú tengas que dar información que de alguna manera el otro no quiere que des, pero siempre que sea información relacionada exclusivamente con el caso. Puede haber aspectos concretos que no tienes por qué revelar, ¿vale? También cuando... Dime. No, de acuerdo. Vale. Cuando existe un riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. Por ejemplo, a mí se me ocurre que al hablar de esto de las vacunas, se planteaba si podían ser obligatorios, ¿no? El obligar a que la gente se vacunara contra la COVID. Han hecho un montón de encuestas y mucha gente dice que sí, que se vacunarían, pero primero que se vacunen los otros y que cuando yo vea si a los otros no les ha pasado nada, me vacuno yo. El tema es que en este tipo de situaciones de pandemia, en la que estamos todos afectados, la ley dice que el interés colectivo está por encima del interés individual y el beneficio de la salud estaría por encima de un poco la intimidad, ¿de acuerdo? O el respeto a eso. Dime. Domingo, mira, en el caso mío, que trabajo en una residencia, nos hemos tenido que vacunar de la gripe, ¿no? Claro. De gripe. Se vacunan todos los usuarios y posteriormente nos vacunan a nosotros, ¿no? Tengo un compañero que no se quiso vacunar. Pero, o sea, no es obligatorio, pero es recomendable, porque trabaja con un colectivo de riesgo. Lo que nos propuso el director dice, bueno, tú no te quieres vacunar, pero vas a firmar un documento en el que tú te haces responsable de tal, luego no tienes derecho como una baja. Está todo muy... Y luego si viene la vacuna y los primeros que nos vacunan son a los mayores, nos tendremos que vacunar nosotros también, independientemente de eso. De hecho, ya les digo, está contemplado, no sé si al final se va a hacer o no, el obligarlo en determinados colectivos. Colectivos sanitarios, personal de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, personas que vayan a estar en contacto con grupos de riesgo, por ejemplo. Y el hecho de que tu compañero no haya querido vacunarse puede ser un riesgo para los demás. Y es muy bueno por parte del director que le dijo, vale, tú no quieres vacunarte, pero me firmas aquí que si hay consecuencias y al final los demás se contagian por tu cuenta, tú vas a tener que asumir unas consecuencias. Exacto. ¿Vale? Al final pones en riesgo a todo el personal. Claro. Es como estas personas que no creen en las vacunas y que no vacunan a sus hijos por ahí contra el sarampión. ¿De acuerdo? Sí. Al final resulta que por no vacunarlo, tu hijo puede ser un foco de contagio para otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede tomar libremente eso porque uno diga, pues, estamos en una época en la que la energía universal es la que nos alimenta, en el que todos
somos buenos y no hace falta vacunarse porque en el fondo nos quieren controlar y en la vacuna nos meten un chip para saber después qué vamos a comprar en el Mercadona, en fin. ¿Vale? Hay una cuestión que tiene que ver con la solidaridad, con la conciencia social. Cada uno tiene su opinión en ese sentido. Exacto. ¿Vale? Exacto. Y es difícil decir quién tiene la razón, pero existen las leyes para eso. ¿Vale? No, pero es que en el caso nuestro es en pos del mayor, o sea, nosotros Sí, además siendo una situación... trabajamos para ello. Exacto, siendo una situación en la que trabajas con personas de especial riesgo, yo supongo, no sé qué será al final, que en determinados colectivos como este debería estar obligado. Y si esta persona no quiere vacunarse, yo no lo pongo en contacto con mayores, lo pongo a trabajar en otro lado, en donde no tenga contacto o minimice los riesgos, porque en el fondo, aunque él firme consentimiento, yo como director también me voy a ver afectado porque un familiar, un residente se muera como consecuencia de que este tío estuviera en contacto con él. Exacto. ¿De acuerdo? Y otra cuestión es, porque nos hacen la PCR de manera periódica, ¿no? Ajá. Y hay compañeros que no han querido hacerse la PCR y no están obligados. O sea, a ver, lo que nos dice el director es, bueno, ustedes no están obligados, es recomendable porque el grupo es el que es, pero ustedes firman su propio documento y en el caso de que haya tal, no te, o sea, no, es como que te castigo, ¿no? No Sí, va puedes... a tener consecuencias, claro que sí. A mí me parece una irresponsabilidad que no quieras ni siquiera hacerte la PCR, si fuera un procedimiento invasivo que te pudiera en riesgo tu salud, pero no es para nada así. Entonces, aunque tengas derecho a la intimidad, ya te digo, en este caso, lo que decían el otro día en el telediario un jurista es que el cuidado de la salud está por encima de la intimidad en este sentido. Sí. ¿De acuerdo? Porque es un montón de gente la que ha fallecido como consecuencia de esto y sobre todo mayores, ¿vale? Bueno, entonces también podemos evitar o no tenemos por qué hacer un consentimiento informado cuando existe un riesgo para la salud pública a causa de situaciones sanitarias. En este caso, habla del internamiento involuntario. Personas, por ejemplo, con un brote psicótico, que estén descompensadas, que estén alteradas, etcétera. Lo que se hace en muchas ocasiones, se activa un protocolo que implica el 112, que llevamos a esta persona de manera obligada, entre comillas, a un centro sanitario para poder ser internado, pero que se ha hecho para cuidar su salud a los de terceros. Sin embargo, en el momento en el que lo ingreso en la Candelaria, por ejemplo, hay 24 horas en las que desde la dirección de la Candelaria tienen que ponerse de acuerdo con el juez de guardia para que informe a esta persona que se le ha ingresado voluntariamente y dé su consentimiento hasta que esta persona esté ingresada. ¿De acuerdo? Es el internamiento involuntario. Cuando existe también un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares. Este es el caso del que estaba hablando también. Se otorga consentimiento por representación en los siguientes supuestos, es decir, el consentimiento no lo da el propio paciente, sino una persona que lo representa. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico o del psicólogo responsable, o su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. También cuando el paciente tenga capacidad modificada judicialmente, y así conste en sentencia, es decir, ha sido inhabilitado, ¿vale? Judicialmente. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual o emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/996 de 15 de enero, protección jurídica del menor. Recuerden que en este caso el consentimiento por representación no es necesario en mayores de 16 años. ¿De acuerdo? Cuando se trata de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos anteriores del apartado anterior, no cabe prestar consentimiento por representación. Lo pueden dar ellos directamente. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal una vez oído y tenida en cuenta la opinión del mismo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vale.
Lo mismo pasa en el... Dime. Domingo, los mayores de 16 y menores de 18 no requieren consentimiento informado. Los mayores de 16 no requieren consentimiento informado. Vale. Representativo, querrás decir. Sí, sí, exacto. Es decir, no vale. necesita que sus padres o sus representantes legales den la autorización. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, dime. El consentimiento informado es un proceso de comunicación entre el profesional de la salud y el usuario, que culmina con la autorización o no de una intervención clínica específica. Es un derecho del paciente proporcionar la información, es un deber del médico, en este caso del psicólogo. O sea que estoy citando literalmente la ley, pero nos incumbe a todos, ¿no? La información y la comprensión son las únicas herramientas decisivas para el consentimiento. La información debe especificar los riesgos de un procedimiento en orden a su frecuencia y gravedad. No debe ser la síntesis de un tratado de patología. La información debe de adecuarse a las condiciones particulares de cada paciente, familiares o representantes. Aquí hago referencia específica a el tema en el caso de las personas con trastorno mental grave, que tienen a lo mejor dificultades para comprender determinados términos, pero que no están incapacitados legalmente, con lo cual tienen derecho a dar su consentimiento de manera libre. Y como consecuencia de ser discapacitados, nosotros no tenemos que asumir que no van a ser capaces y dar el consentimiento a nosotros sin pedírselo a ellos. No, en este caso tampoco. La ley nos dice que tenemos que adaptar el contenido del consentimiento para que estas personas puedan entenderlo, ¿de acuerdo? Y solo cuando estemos seguros de que lo han entendido, adaptando nuestro lenguaje a sus posibilidades, entonces hacerlos que lo firmen, ¿vale? Si están de acuerdo, ¿vale? Lo mismo, tenemos derecho a revocar el consentimiento en cualquier etapa del desarrollo de la intervención, sin que ello tenga ninguna consecuencia negativa. No, pues si me quitas el consentimiento dejo de atenderte, para nada, ¿de acuerdo? Puedo quitarlo, mi consentimiento, y eso no significa que yo vaya a verme perjudicado. Idealmente el consentimiento puede otorgarse después de contar con varios días de reflexión. Entonces, es bueno que yo te pueda dar información y dejarte tiempo para que la reflexiones, para que consultes a otras personas y decidas realmente si quieres o no intervenir en esto. Es una parte sustantiva de la atención y no un mero acto administrativo a cargo del personal, en este caso, del psicólogo. Vale, el responsable es el profesional de la salud directamente comprometido con la atención del paciente. La mejor prueba del acto de consentimiento es lo escrito y firmado en la historia clínica. Ya verán que cuando hablamos de historia clínica, aunque parezca que solo es obligatorio en el caso de intervenciones sanitarias, es útil en cualquier modalidad. A nivel laboral lo pueden llamar expediente, a nivel de otro tipo de intervenciones lo pueden llamar como archivo, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que tengamos la documentación y la información recogida en un formato en el que esté toda en el mismo sitio es una obligación de la ley también, ¿de acuerdo? El consentimiento no es válido cuando por el estado de salud o la acción de medicamentos el paciente no está en condiciones de elaborar un juicio crítico. En estos casos es importante el consentimiento de sus familiares, es decir, no vamos a hacerle firmar el consentimiento a una persona que no sabe lo que está firmando y después decir que lo sabía, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vemos que esa persona no puede dar un consentimiento de manera fiable, debemos de pedir este consentimiento a otras personas. Ya les digo, en caso de un internamiento involuntario, no le vas a pedir consentimiento a esta persona, lo vas a ingresar, pero después no solo tienes que integrar e informar a sus familiares, sino pedir autorización al juez, ¿vale? Si se trata de incapaces declarados por la ley, menores de edad, discapacitados mentales, llama la atención que los menores de edad estén dentro de esta misma categoría de incapaces declarados por la ley. Es necesario contar con el consentimiento de familiares o responsables. Bueno. La ausencia del consentimiento debilita la defensa profesional en actos legales. Es decir, si a mí se quejan, me meten una denuncia o me llaman de la comisión deontológica y me piden un consentimiento informado porque he hecho algo que debería de haberlo requerido y no lo he hecho, el no tenerlo, en el fondo, va a hacer que yo tenga más probabilidades de ser sancionado. Y el tenerlo va a ayudar en que yo me proteja y pueda defenderme realmente de aquellas acusaciones que en su momento a lo mejor yo creo que no estén fundamentadas. El consentimiento no es una dispensa de culpa,
no me quita, no me dispensa de nada, no sirve para eludir una responsabilidad profesional. Como consecuencia de hacer un consentimiento, no puedo hacer acciones que impliquen una negligencia, una inobservancia, una imprudencia, etcétera, etcétera. Además, es importante detallar que en la historia clínica, qué circunstancias obligaron, en caso de que fuera así, a omitir el consentimiento, pues no se pudo por X razones que sean justificadas y que estén contempladas en la ley. Y con respecto a la atención actual, fraccionada y sucesiva y múltiple, requiere una organización institucional el deber de informar y advertir. Es decir, puede ser que yo, durante una situación en la que lo veo diferentes situaciones y en muchas ocasiones, tenga que firmar varios consentimientos distintos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que quieren hacer sobre esto? ¿No? Vale. Vamos Bueno, a la... Dime. En caso de personas internas, ¿no? Residentes, el consentimiento queda un poco en el contrato que en el inicio, ¿no? No te entiendo. Vuelve a Me repetirme la refiero, pregunta. a ver, me refiero, en el caso de residentes, ¿no? Sí. Residentes de un centro de mayores, por De ejemplo. un centro de mayores, Vale. hacen un contrato, hay un contrato, ¿no? Al inicio, donde se da de alta los servicios sociales y tal y cual, y ahí se supone que ya va un consentimiento en el que tú, como profesional... ¿Eso tú desconoces si ellos han firmado un consentimiento? ¿No lo has preguntado? Ellos firman un contrato. Eso probablemente implica un consentimiento informado. Ellos firman un contrato y luego... familiares o ambos, sí. ¿de acuerdo? Normalmente todo ese tipo de situaciones están muy reguladas, más en residencias. Sí. Y lo que te rondaré, Morena, porque esto seguirá regulándose y cada vez más. Ten en cuenta que uno de los núcleos que se han visto más afectados negativamente ha sido el funcionamiento de las residencias en esta pandemia. De hecho, ha puesto a las claras, a la luz, un montón de defectos en este sistema que de alguna forma hacían claro que, o habían dejado claro que la administración un poco había dejado de atender este tipo de situaciones o asumía que por el hecho de una residencia todo iba fantástico, ¿no? Y resulta que hay verdaderos disparates que se hacen en residencia. Por eso yo imagino que les apretarán las clavijas bastante más, habrá mucho más control a partir de ahora. De hecho, ayer tuvimos a un representante del IAS, ¿no? Claro. Que parece que cuando digo el IAS, digo, estoy hablando de una persona, ¿no? Sí. El IAS. Sí, sí. Instituto de Atención Sociosanitaria. Sí, exactamente. Y nuestro centro está uno de los mejores valorados porque se ha hecho, Bien. Se ha hecho todo en la medida, se ha puesto el límite antes de que pasara... Claro. El tema es que en España existe la posibilidad de que haya residencias públicas que de alguna manera tienen más control, pero también que haya residencias privadas. Y aunque todas tienen la obligación de pasar determinados requisitos para poder ser una residencia, en muchas ocasiones lo que se ha visto a la larga es que no ha habido a lo mejor suficientes inspecciones por parte de la autoridad pública, que hay procedimientos que no se han informado y que se toman decisiones en las que a lo mejor no se están respetando los derechos a intimidad o muchos más de estas personas por el hecho de ser mayores, de que tengan Alzheimer o de lo que sea y que piensen que no hace falta, yo lo ato y no importa. Pues no es así de sencillo. Por eso la administración, y sobre todo en esta situación, yo creo que lo que tiene que hacer es incrementar las medidas de seguridad y de control sobre estas situaciones para no perjudicar a estas personas. ¿Vale? Sí. Vale. Nicolás, ahora sí te veo. ¿Me escuchas? ¿Sí? Vale. Ayer no viniste, ¿verdad? Se me olvidó totalmente que empezábamos ayer. No, Vale, pues ya sabes que no puedes faltar a ninguna más. Vale, solo puedes faltar a una y además cuando se cuelgue la videoconferencia la tienes que ver. Entonces de aquí a la semana que viene tienes que tener la videoconferencia ya vista completa, porque como no vistes nada la tienes que ver completa, ¿vale? Recuerda que yo al entrar en Moodle puedo saber quién la ha visto o no la ha visto. No lo digo por nada, porque no me fío de ti, pero no me fío ni de mí mismo. Entonces es un poco la obligación que tengo como profesor, ¿vale? Tienes que ver la videoconferencia y tienes que hacer el examen inicial. ¿Ya lo hiciste? Pues lo tienes que hacer en cuanto terminemos esta evaluación, porque creo que puse hora tope hasta las 3:30 del día de hoy. Si no lo haces, no lo vas a poder hacer después.
Entonces, en cuanto terminemos, te pones a hacer el examen inicial, que está en la plataforma, entras al final de la plataforma, pones examen inicial, entras y lo haces, ¿de acuerdo? ¿Todos los demás tienen el examen hecho? ¿Sí? ¿Hay alguno que no lo haya hecho? Que me lo diga. Vale. Ese es el de ayer, ¿no? El de ayer, sí. Ah, sí, El sí, otro está es hecho. el otro es la próxima semana. Bueno, vamos a entrar entonces en la segunda actividad en el aula. Vale, fíjense que aquí está la tarea para casa del primer módulo, que tiene que ver con lo de ayer. Aprovecho para comentárselas. ¿No estoy compartiendo pantalla o sí? No, ahorita no. Vale, pues voy a compartir pantalla para que la vean antes de pasar a hacer esta actividad. Bueno, aquí tienen, ahora sí lo ven, ¿verdad? Vale. Esta es la tarea para casa que tiene que ver con el primer módulo. Es una de las que tendrán que poner como anexos al trabajo de fin de acreditación. En este caso se proporcionan 5 situaciones profesionales y se les pide que ustedes decidan, en base a la información que hay en el Código Deontológico y los estatutos, qué tipo de calificación le darían a este tipo de comportamiento, qué artículos pudieran estar viéndose vulnerados y qué sanción recomendarían, ¿vale? En cada una de estas situaciones. Es un poco como el ejercicio que hicimos ayer de la comisión deontológica. Vamos a hacer la práctica en el aula. Dime. Por sanción se entiende que califiquemos como leve, grave o muy grave y Sí. lo que le correspondería, ¿no? Vale. Sí, ya saben ustedes que en las faltas graves es hasta 1 año, en las muy graves más de 1 año y expulsión, y en las leves pues escribir, poner por escrito en el expediente, ¿de acuerdo? Ustedes delimiten qué tipo de falta es y qué sanción recomendaría. Bueno, vamos a hablar del modelo de toma de decisiones éticas, ¿de acuerdo? En este caso, les he puesto un modelo de toma de decisiones éticas que es uno de los más utilizados, es un poco latoso porque son 17 pasos, pero permite a los profesionales, está hecho para que los profesionales puedan tomar decisiones lo más ajustadas posibles en aquellas situaciones en las que es difícil decidir. Y entonces le ponen una serie de pasos y de información que es bueno considerar para poder tomar una decisión que intente conservar esto de beneficiar al paciente y no perjudicarlo. En este modelo, ya les digo, desde formular el dilema de manera más clara hasta identificar quién es el cliente, revisar los estándares éticos que se puedan estar en juego, considerar los sentimientos personales de uno, etcétera, etcétera. Entonces tienen el modelo en la parte práctica, ¿vale? Y aquí tenemos pues varios dilemas a los que ustedes tienen que seguir para decir qué harían como psicólogos en este tipo de situaciones atendiendo al modelo. Entonces, lo mismo, cada uno se va a reunir en el grupo que tiene asignado y que ya conocen. Ahora, Nicolás, te voy a activar para que entres en uno, ahora te diré en cuál, ¿vale? Los demás todos están en un grupo, ¿verdad? Aparte de Nicolás, todos los demás están en grupo, vale. Entonces, van a leerse las situaciones, por ejemplo, la primera. ¿Qué harían si conocen que un compañero de profesión padece problemas mentales importantes, ansiedad, depresión, que conlleven conflictos con su familia, con su propia salud, porque bebe y abusa de sustancias estupefacientes y de relación con los demás por altercados, agresiones, etcétera, pero sigue ejerciendo por dificultades económicas? ¿Qué harían ustedes en esta situación? Lo que quiero que, para decidir esto, revisen los pasos del modelo de toma de decisiones y pongan una decisión, el grupo, qué es lo que haría, ¿vale? Aquí tenemos 6, 7, entonces como hay 6 grupos, cada grupo hace exactamente el que corresponde al número que hay en cada una de las situaciones que implican un dilema ético, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? Domingo, dime. una pregunta. ¿Eso lo hacemos ahora y la anterior que has planteado lo preparamos en casa y cómo hacemos? ¿Te lo mandamos o qué hacemos? Yo lo comenté ayer, recuerden revisar en la plataforma todo lo que hay con respecto a los criterios de evaluación. Estas partes de tarea para casa se tienen que incluir como anexo al trabajo de fin de acreditación. Es decir, uno hace el trabajo de fin de acreditación, estas 4.000 palabras, y a continuación lo pone como anexo, ¿vale? Las tareas para casa, ¿vale? Si alguno tiene alguna duda como esto, que me lo diga, porque es importante que todos hagan lo mismo. Me manden bien identificado su archivo que incluya primero el trabajo de fin de acreditación y como anexo las tareas para casa, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a esto?
Yo tengo una duda para que me quede Dime. claro. Entonces sería, yo por ejemplo que pertenezco al grupo 2, solo tendría que ser el 2. El 2, exacto. O sea, todos los demás como si no existieran. Todos los demás no, cada uno, porque cada uno va a hacer el suyo, ¿de acuerdo? Igual que en el primer caso, igual que en la primera práctica. Cada grupo, el grupo 1 tiene que hacer el dilema 1, el grupo 2 el dilema 2, grupo 3 dilema 3, grupo 4 dilema 4, sí, el 5 y el 6, que son 6 grupos. ¿Vale? Vale, de acuerdo, gracias. Venga, entonces voy a incluir a Nicolás en alguno de los grupos. Y en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, había alguien que estaba solo, ¿no? En un grupo. Sí, yo. ¿Quién eres? Bueno, creo que se incorporó la compañera Anadelia. Anabel. Es verdad que era el grupo 4, ¿no? Sí. Ahora está Anabel con Anadelia, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, pues vamos a meter en el grupo 4 a Nicolás. ¿Vale, Nicolás? Una vez que yo te dé de alta en el grupo, lo que tienes que hacer es entrar en la plataforma y pinchar donde pone grupo 4 y ya entras directamente a la sala en donde puedes empezar por el chat a escribir información sobre el dilema. De ¿Lo has acuerdo. entendido, Nicolás? Vale, estupendo. De acuerdo. Pues Gracias. te voy a dar de alta grupo... Grupo 4, agregar usuarios. Te pongo aquí. Yo no sé si estabas en otro, pero bueno, te voy a poner en este, en el 4. ¿De acuerdo? Estaba en el 1 en principio. Pero ¿Estabas bueno. en el 1? Bueno, te quedas en el 4 porque el 1 tiene bastante gente, o sea que no pasa nada. ¿Vale? Genial, de acuerdo. Venga. Ok. Pues nada, chicos, les voy a dar, pues, son las 1:30, les voy a dar 20 minutos a las -10 por ahí, lo que les dé tiempo a hacer. No tienen que... voy a dejar de compartir esta parte. No tienen que especificar cada uno de los 17 pasos, ¿de acuerdo? Tienen que tener una noción general de qué información se está pidiendo y tomar una decisión de qué harían el grupo en caso de verse en esta situación. ¿Vale? Pues venga, comenzamos. Vale, en el grupo de WhatsApp ya somos 11 personas. Les recomiendo que se metan todos los que puedan, ¿vale? Cuantos más mejor. Venga, yo me ausento 10 minutitos o 15 y si necesitan algo estaré por aquí. Pero en principio, con la información que tienen, debe bastarle, ¿ok? Disculpa, ¿dónde, Dime. no sé si me perdí, dónde vemos el caso nuevamente? Vale, lo voy a compartir la pantalla y dejarlo para que lo veáis. Y es... ¿Dónde están Sí, en principio lo modelo? tienes. En principio, ahí lo tienes. No, el modelo está, lo que pasa es que el modelo son 17 pasos, yo no sé si me caben todos aquí, pero lo tienes en la plataforma, en la parte donde pone material práctico. ¿De acuerdo? Material práctico, vale. Vale. Lo tienes ahí porque a mí no me permite, yo les voy a dejar los supuestos, pero los 17 casos no puedo ponerlos todos en pantalla, los 17 pasos. Están en la plataforma, ¿vale? Material módulo 2. ¿Ok? Chicos, ¿podrían silenciar las pantallas para no oír el teclado? Gracias.